Continuamos con el programa Plan Pastoral Arquidiocesano. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en esta nueva edición sobre el Plan Pastoral Arquidiocesano. Hoy nos acompaña el Padre Octavio Cruz, el Padre Tavo más conocido. Él es el vicario de Promoción Humana Cáritas y también es uno de los que desde un inicio, y no solo en este plan pastoral, sino en planes también anteriores, ha estado trabajando para que todos pudiéramos tener un plan pastoral. Padre Tavo, gracias por compartir con nosotros y vamos a entrar ya al tema que quisiéramos que usted nos ayude a entenderlo más. Esto que hace referencia a un marco de la realidad, a un marco doctrinal. ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué se hace? Bien, con mucho gusto. Para entender esto de una mejor manera, ahí en la introducción del plan se nos presenta una cita del documento de Puebla. En el número 1307 nos dice: la acción pastoral planificada es una respuesta específica, consciente e intencional a las necesidades de la evangelización. Sabemos que la evangelización es la tarea permanente de la Iglesia a lo largo de los siglos, pero esa acción pastoral va llegando a realidades diversas y entonces de los elementos de la evangelización habría que acentuar uno u otro de acuerdo a esa realidad. Entonces, si nos dice Aparecida que la acción pastoral planificada es una respuesta específica, consciente e intencional, específica pues porque queremos iluminar una realidad determinada y lo queremos hacer de manera consciente e intencional, o sea, algo queremos alcanzar, tenemos una meta, un objetivo. Entonces, uno podría decir, ¿verdad? ¿Y para qué hacer tantos planes? Bastaría con uno y que se dure 500 años. Pero eso sería como que si acá nuestra hermanita va al médico una vez y le recomiendan un medicamento y a los 6 meses dice, bueno, voy a tomar el mismo. No, mire, es que antes tenía una enfermedad, ahora tiene otra. Entonces, por eso tiene que haber un examen. Entonces, por eso, si nos fijamos en el índice del plan, hay pues una presentación y una introducción, y luego vienen 2 marcos: el marco histórico, ¿verdad?, y el marco de referencia. El marco histórico para situarnos en la historia de nuestra iglesia. No estamos inventando nosotros ahora la iglesia, sino que nosotros tenemos que situarnos en continuidad con esa tradición, con esa historia de nuestra iglesia, porque no puede ser así borrón y cuenta nueva, sino que tenemos que comprender nuestro pasado, ver las cosas positivas, ver las limitaciones que tuvimos y a partir de eso continuar, porque eso histórico va a ser un plus, algo que nos ayuda o algo que nos limita. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Eso con relación al pasado. Pero luego ya al presente se nos presentan acá, dentro del marco de referencia, hay a la vez 2 marcos, 2 submarcos. Uno que es el marco de la realidad y el otro el marco doctrinal. Usando la comparación de la medicina que decía aquí con la hermanita, cuando van del médico le dice, mire, tráigame un montón de exámenes, y llega con el montón de exámenes, pero una cosa es el dato así el examen y lo otro es el marco de referencia. O sea, mire, tiene en el azúcar tiene 500. Uno dice, bueno, ¿y 500 es bueno, es malo? Le dan una referencia. No, mire, entre tanto y tanto es normal, entre tanto más ya ella tiene ya prediabetes, ¿verdad? O si ya tiene tanto, mire, ya usted hay que darle un tratamiento. Está muriendo ya. Se está muriendo. Entonces tiene que haber una referencia. Entonces lo mismo es el marco de referencia, es los datos de la realidad. Pero para actuar en esa realidad, ¿qué nos dice el marco doctrinal? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el magisterio de la iglesia? Porque pudiera ser que lo que estamos haciendo no es en este momento lo que debemos hacer. Entonces tenemos que ver cuál es el énfasis que la doctrina de la iglesia nos está planteando en este momento, las indicaciones que el Santo Padre nos da, ya sea en
en sus homilías directas o en los escritos que él nos envía permanentemente. Entonces, es necesaria esa referencia en donde vamos a conjugar la realidad y la doctrina, la palabra de Dios. A partir de eso, vamos a hacer un diagnóstico para, entre tanta problemática, entre tanta situación, no podemos hacerlo todo en 5 años. Entonces tenemos que priorizar. Y entonces de esa priorización vamos a hacer una opción pastoral y decir, bueno, en estos 5 años, en esto vamos a trabajar. Y para ello, ahí en el documento, en la página 37, aparece el marco de referencia. Y nos dicen, el marco de referencia tiene 2 submarcos, podríamos decir. El marco de la realidad, que comprende un estudio de la situación social y eclesial, o sea, una mirada a la sociedad en general y una mirada también a la iglesia. Y ahí identificar los hechos significativos, sus manifestaciones y sus causas. Como utilizamos una metodología participativa, fuimos a consultar en las parroquias cuál es la apreciación que ellos tienen, porque el plan podría hacerse también, bueno, contratando unos técnicos, unos super técnicos que vienen, estudian y nos dicen, señor obispo, aquí está el plan, y luego nos informan a nosotros, miren, este es el plan, pero no lo hemos trabajado, no ha salido de nosotros. Entonces, por eso la metodología implica a las parroquias, implica a las comunidades, y los resultados, hemos respetado incluso el vocabulario, el lenguaje. Alguien me decía, mire, pero eso no es una palabra técnica. No, es que no está hecho por técnicos, sino que hemos tratado de respetar las opiniones de nuestra gente. Incluso allá en una vicaría, una hermana dijo, a mí lo que me gusta de este plan es que allá han puesto lo que nosotros dijimos. Entonces sentimos, ¿verdad?, que es algo que nosotros hemos trabajado. Entonces, tanto vemos los hechos significativos, tanto positivos como negativos, de la realidad social y de la realidad eclesial. Y luego viene el marco doctrinal, que, como decía, tomamos de la palabra de Dios y los documentos de la Iglesia cuáles son aquellos temas, aquellos elementos que mejor iluminan esta realidad, que nos dan pautas de por dónde tenemos que ir. Y ese marco sirve después para el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, el marco de la realidad, nos dicen ahí en la página 37, se entiende por marco de la realidad la visión objetiva, analítica y pastoral de una comunidad eclesial, sintetizada en sus hechos más significativos. Estos hechos significativos son tanto de orden social, económico, político o cultural, como de orden eclesial. Entonces se nos dice una visión objetiva, porque vamos a partir de hechos, de datos, no de invento. Fíjate que anoche yo soñé. Entonces, no, vamos a partir de la realidad, de analítica, es decir, vamos a examinar, a ver cuáles son las causas, qué es lo que está produciendo, ¿verdad?, ese fenómeno. Pero también una visión pastoral, o sea que lo vamos a ver, como dicen los obispos en Puebla, con ojo y corazón de pastores. O sea que el interés nuestro no es un interés económico, no es un interés de una tendencia política, sino que el interés nuestro es la instauración del reino de Dios. Por eso conjugamos esos elementos, que sea objetivo, los datos, analítica, bueno, cuáles son las causas, qué consecuencias, cuál es su dinámica, cuál es su proyección. Es algo pues que abarca a muchas personas, o es una cosa muy aislada. Tiene que haber un análisis de las causas, pero también la visión pastoral. O sea, el interés nuestro es la salvación en última instancia, porque la pastoral eso es lo que busca, hacer presente la salvación de Cristo a través de las acciones de la Iglesia en un momento determinado de la historia, en una comunidad particular. Acá en el documento tenemos ya como el resultado de todo el proceso, ¿verdad?, porque todo el proceso de planificación
al final concluye pues con la elaboración de un documento. Entonces en el documento pues no aparecen todo, ¿verdad? Los detallitos de todo el proceso, sino que aquí tenemos ya resultados. Entonces, al consultar en las parroquias, dentro de la realidad social, cuáles eran los hechos significativos, positivos y negativos más importantes, eso se llevó luego a las vicarías. A las diversas parroquias se enviaron sus productos y en cada vicaría hubo una comisión vicarial de sacerdotes y laicos donde sintetizaron. Eso lo enviaron luego al nivel diocesano y ahí hubo otra comisión que recogió el aporte de las 16 vicarías que había en ese entonces y a partir de eso pues ya sacaron un documento inicial. Ese documento fue enviado nuevamente a las parroquias, que algunos decían, bueno, ¿y para qué? Si ya lo trabajamos. Es que hay que comparar como la visión nuestra más local de la parroquia o de la vicaría con la visión de otras parroquias. Unas parroquias son más rurales, otras parroquias son más urbanas, otras parroquias son de la ciudad acá. Y la problemática o los enfoques son muy, muy diferentes. Se trataba en esa ir y venir de los documentos de enriquecernos, ya sea dando aportes como viendo los puntos de vista de los demás, hasta llegar a una asamblea diocesana de planificación. Ahí estuvieron representantes de las parroquias, tuvimos más de 500 hermanos, sacerdotes y laicos y religiosos que estuvieron en esa asamblea, y ahí del documento síntesis diocesano se pidió a las parroquias de todos esos hechos significativos sociales, escojan los 5 que les parecen a ustedes. Aquí tenemos que poner la atención porque esto es como lo más urgente, ¿verdad? Lo más prioritario que hay que atender. E igualmente en la realidad eclesial. Entonces, los delegados venían ya con sus 5. ¿Verdad? Entonces, luego acá en la Asamblea Diocesana de Planificación, pues a través de metodologías, ¿verdad? Se fue trabajando hasta llegar a determinar, miren, de entre todos esos hechos, en estos queremos fijar nuestra atención porque nos parecen más importantes, ¿verdad? Abarcan a más personas, tienen más relación con lo propio de nuestra misión y nosotros podemos tener también más incidencia desde la pastoral en esos hechos. Y es lo que se refleja en la página 39. En la página 39 aparecen de la realidad social cuáles le pareció a esa asamblea que eran los 5 de la realidad social más significativos. Y el primero, menosprecio de la vida humana. Más adelante se nos pone eso cómo se manifiesta y nos dicen disminución de la práctica de valores, pérdida del respeto, las personas ya no se saludan, no hay cortesía social, uso del lenguaje vulgar, mal uso de tecnologías celulares, violencia constante que se vive empezando en el hogar y trasladado a la calle, asesinatos, violaciones, cultura de muerte, etcétera. O sea que ese menosprecio de la vida humana se manifiesta de muchas maneras. No es solamente la violencia hacia homicida, de que mataron a alguien, sino que hay muchas manifestaciones de la violencia al grado que se habla acá incluso de una cultura de muerte. No estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas a través del diálogo, a través de una discusión sana, sino que más bien eliminándonos el uno al otro, ¿verdad? La manera de cortar un problema, ya no te hablo. O ahora los jóvenes te borro, ¿verdad? Te elimino, ¿verdad? En el WhatsApp. Entonces, todo eso está presente. Hasta llegar pues a hechos tan tristes como la noticia del sábado, el asesinato de un sacerdote. Ya que eso ya nos muestra cómo pues la maldad está en el corazón del ser humano, que llegamos hasta esos extremos. Pero todos los días tenemos desgraciadamente estas noticias. Por eso un primer problema del que no podemos pasar de largo es el menosprecio de la vida humana. Luego, familias disfuncionales y crisis de valores. La familia durante muchos siglos pues ha sido como el bastión desde el que se construye la sociedad, desde que construye también la iglesia. Ahí del Papa Francisco insiste en eso. Ahí aprendemos pues las primeras oraciones, la primera evangelización la tenemos en el hogar,
pero la sociedad moderna ha privilegiado más el mercado, el Estado y el individuo. Y la familia se ve ahora no valorada, desprotegida. Por eso, si esa estructura tan básica no funciona, se van a ver las consecuencias en la sociedad. Y luego la mayor riqueza nuestra es los niños y los jóvenes. Pero desgraciadamente hay desorientación juvenil y falta de oportunidades. Bueno, este es el hecho, pero ya en la manifestación ahí se nos va explicando a qué se refiere todo esto, ¿verdad? No tienen proyecto de vida, no tienen metas, falta de modelo, jóvenes tatuados, confusión en la preferencia sexual, conformismo, desilusión, apatía, falta de modelo, bueno, etcétera, ¿verdad? Toda una serie de elementos que engloba este hecho. Así viene el cuarto, que es destrucción masiva de la ecología, en contaminación y escasez de agua. Bueno, el señor arzobispo hacía referencia en el mensaje que acabamos de escuchar al tema ese del agua. Ese es uno, pero de hecho hay muchos más aquí en el país. Gracias a Dios tenemos la carta del Papa Francisco sobre la ecología, la Laudato Si, donde tenemos pues mucha formación, mucha información, mucha doctrina para poder trabajar este elemento. E indudablemente pues el número 5, la violencia y la inseguridad, que es lo que más atemoriza, ¿verdad?, a nuestra gente. Y luego están los de la realidad eclesial, los 5 que ahí aparecen, que a la asamblea le pareció que eso era en lo que teníamos que fijar más la atención. Más adelante está la explicación de ello, pero también en la parte final del plan aparece todos los demás hechos de la realidad social, tanto como la eclesial, porque cuando se trabajó este aspecto en el trabajo de planificación, en la parte social se tomaron varios temas, del tema de la cultura, familia y condiciones de vida, jóvenes, economía, seguridad, migración, política, ecología, religión. Esto lo que buscaba era de que uno a veces se queda solo con la noticia que aparece en el periódico y uno piensa que todo es de la realidad y nos olvidamos de que la realidad es mucho más amplia y que la realidad social se construye desde muchos aspectos, y que si bien es cierto hay unos que definen las grandes políticas y las grandes líneas económicas, pero la verdad es que todos desde lo pequeño vamos en uno u otro sentido. Por eso necesitamos conocer también todos estos elementos, y que la realidad es bien compleja. Hay elementos positivos, hay elementos negativos, unos que aparecen positivos en un aspecto aparecen negativos en otro. Entonces uno tiene que tener cuidado de no absolutizar un solo elemento, como cuando por ejemplo salen ahí encuestas y dicen el pueblo salvadoreño dice tal cosa. Espérese, son 1000 los que han consultado nada más, no es todo el pueblo. Habría que decir, miren, 1000 opinan de esta manera, pero habrá que ver entonces esto es importante, y era pues para que los agentes de pastoral, la feligresía, aprendamos a no quedarnos focalizados en un solo aspecto. La realidad es mucho más rica, más amplia, más dinámica, y para incidir en ella pues hay muchos aspectos en los que podemos. Y de la realidad eclesial se les daba a consideración mística y espiritualidad diocesana. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo la percibimos? La organización diocesana, la parroquia, la pastoral fundamental, los agentes de pastoral, las prioridades del plan, cómo trabajamos las prioridades del plan anterior. Y luego nuevas experiencias pastorales, es decir, como hay problemas nuevos, tienen que ir surgiendo también respuestas nuevas en la pastoral. El Papa Francisco por eso nos llamó a la conversión pastoral, porque nos podemos quedar estancados, lo mismo, y hay cosas nuevas a las que no estamos respondiendo. Y normalmente el mundo o la gente que no es de iglesia, en lo que se fija es en eso. La iglesia no está haciendo, no ven todo lo que hacemos, pero tienen razón también, hay aspectos que no estamos atendiendo. Por eso hay otros campos de nuevos, ¿verdad?, de las nuevas experiencias. Y un tema que es fundamental, la educación católica. Entonces, esto se les dio, y sobre estos aspectos fue que las parroquias y las vicarías se aportaron, y lo mismo fue con el aspecto de los temas del marco doctrinal, que ya el tiempo se nos
acabó, ¿verdad? Quedará para otro programa. Lo vamos a invitar a otro programa. Otro programa, ¿verdad? Pues entonces nos quedamos por ahora solo, no sé si hay espacio para algún comentario o pregunta más. Solamente me resulta la duda también el hecho de que ya una vez identificados los problemas o los 10 problemas más urgentes que tenemos, ¿cómo podemos hacer para poder resolver estos problemas? Pero yo creo que ese sería ya el próximo programa. Así es, más adelante viene ya lo que es el diagnóstico y lo que son ya las actitudes para responder a esto, el objetivo y las líneas y los objetivos específicos y las líneas de trabajo. Pero eso será ya más adelante. Esto es nada más de dónde es que salió esos objetivos, esas líneas, porque es como el médico, pues sí, no puede simplemente decir, mire, tomes esto. No, tiene que haber primero el examen largo y hasta el fin. Y a veces es tan complicado que hasta hacen junta de médicos, sí, ¿verdad? Para poder determinar cuál va a ser el mejor procedimiento. Aquí estaba indicando nada más de dónde es que sale eso. Esta es la primera cita del doctor. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Muy bien, Padre Tavo, gracias por compartir con nosotros y con todos los que están en sintonía de este programa lo importante que es este documento llamado Plan Pastoral Arquidiocesano. Y qué bueno es que nosotros lo leamos con atención, con detenimiento. Yo sé que muchos agentes de pastoral en las parroquias, los que son miembros de consejo, ya lo están haciendo, pero muchos otros quizás todavía no. Y queremos invitarles a ellos también, a los que todavía no lo han leído, no lo tienen. ¿Qué parte es la que usted más les recomendaría que le presten atención? Fíjese que yo diría de que para como situarnos en cuál tiene que ser la actitud para estudiar y luego pues practicar el plan, es lo que aparece como la presentación, ¿verdad? Porque este plan en su estructura es diferente a los anteriores. Alguno puede quedar un poco perplejo, bueno, y hoy no hay líneas pastorales como antes, jóvenes, familia, esas prioridades, ¿verdad? Hoy está, entonces aquí nos dan una explicación el señor arzobispo en esa presentación, ¿verdad? Del por qué, ¿verdad? E incluso una frase que tenemos que aprovecharla como gente de pastoral. Este plan, en gran medida, en primer lugar, está dirigido a nosotros mismos, a los gentes de pastoral, porque si nosotros no cambiamos nuestras actitudes, por más que tengamos el mejor plan o las prioridades mejor definidas, la cosa va a seguir igual. No lo asumimos, no lo hacemos nuestro. Así que yo diría que para iniciar eso, meditemos, reflexionemos, y luego ya las parroquias, los párrocos y los consejos, ahí en la parte del marco operativo, donde se presenta ya la programación, no olvidar que estamos en estos primeros 6 meses en la etapa de estudiarlo con los consejos, los entes pastoral, y el siguiente semestre darlo a conocer a toda la feligresía. Así que aprovechemos este tiempo. Hay una nueva edición porque se habían terminado, ya podemos adquirirlo en la librería del Arzobispado, o en internet también está la versión digital, así que tenemos pues al alcance el documento. Gracias, Padre Tavo, por compartir con nosotros. Gracias, Emily. Gracias a ustedes también por la invitación, y hay que estar pendiente el próximo lunes también, porque aprendemos muchísimo. Claro que aquí se trata de ir conociendo un poquito más a detalle el plan pastoral. Gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima edición de este Plan Pastoral Arquidiocesano.